El padre huyó del incendio y dejó a su hija en silla de ruedas, pero el perro hizo lo impensable. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. En una casa de madera de aspecto descuidado y rodeada por mato seco, vivía Paola Thompson, una niña de 11 años que nunca había caminado. Sus piernas, delgadas como ramas de otoño, no respondían desde el nacimiento. La silla de ruedas era su única forma de moverse, pero también su cárcel silenciosa. Sus ojos, grandes y azules, miraban por la ventana hacia el bosque, donde una neblina inquietante ocultaba las primeras llamas a lo lejos. En el interior de la casa, el silencio era casi total, roto solo por el zumbido de una radio antigua que tocaba música country. No había risas, ni pasos, ni voces dulces. Solo el sonido del reloj marcando las horas como si fueran golpes en una celda. Paola vivía con su padre, Richard Thompson, un exmilitar retirado con el rostro marcado por años de ira, silencio y decepciones. Desde la muerte de su esposa, ocurrida en circunstancias trágicas durante el parto de Paola, él se había convertido en una sombra dentro de su propio hogar. No hablaba con la niña más allá de lo necesario, no le gritaba, pero tampoco le ofrecía consuelo. La trataba como si fuera un mueble delicado del que prefería mantenerse alejado. Esa mañana, Richard se preparaba para salir. Cargaba una mochila pesada y mantenía la vista baja. Paola lo miraba desde la silla en el comedor, con las manos cruzadas sobre el regazo. No preguntaba a dónde iba. Sabía que no obtendría respuesta. «Volveré antes del almuerzo», murmuró él sin mirarla. Paola no respondió, solo bajó la vista. La puerta se cerró con un golpe sordo. Entonces una lágrima bajó silenciosa por su mejilla. Pasaron horas. Paola se entretuvo como podía, mirando un libro de cuentos que ya conocía de memoria, tocando con la yema de los dedos el cristal de la ventana, escuchando el crujir de las ramas afuera. La soledad era su única compañía desde hacía años. Poco antes del atardecer escuchó el sonido del motor de la vieja camioneta de su padre. Se incorporó en la silla, curiosa. Richard no solía regresar tan temprano. Al asomarse por la ventana, lo vio bajando con algo extraño en brazos. Un perro grande, sucio, cubierto de polvo y con una expresión tan cansada como noble. Parecía un pastor alemán, aunque el paso del tiempo le había robado parte del brillo al pelaje. Paola contuvo el aliento. Hacía tanto que no veía un animal de cerca. Cuando Richard entró, dejó al perro en el suelo sin decir palabra. El animal se quedó quieto, observando en silencio. «Lo encontré en la carretera. Está viejo, pero tal vez sirva para espantar zorros», dijo Richard, y se fue a la cocina. Paola bajó la rampa de su silla con dificultad y se acercó al perro. Este, sin moverse, la observó con un interés que no era común. No había miedo, ni agresividad, ni indiferencia, solo una atención pura, serena. «¿Cómo te llamas?», preguntó Paola casi en un susurro. El perro ladeó la cabeza, como si entendiera. Paola sonrió por primera vez en semanas. «Entonces te llamaré Max». El animal dio un pequeño paso hacia ella y apoyó suavemente la cabeza en su regazo. Paola tembló, no por miedo, sino porque esa era la primera vez en mucho tiempo que alguien, aunque fuera un perro, le ofrecía algo parecido al afecto. Richard los observó desde la cocina. Su expresión era impasible, pero había algo en su mirada, un leve temblor, una sombra de inquietud que no sabía explicar. Esa noche, Paola compartió su cena con Max. Le ofreció un trozo de pan que él aceptó con delicadeza. Mientras su padre bebía en silencio frente al televisor, ella acariciaba el lomo del perro como quien toca un pedazo del cielo. Antes de acostarte, Paola miró al animal a los ojos y le dijo: «No sé por qué viniste, pero gracias por no pasar de largo». Max parpadeó despacio. Luego apoyó la cabeza sobre sus patas, justo al lado de su cama, como si supiera que su lugar, desde ese momento, era ahí. Los días siguientes trajeron un cambio imperceptible pero profundo en la rutina de Paola. Donde antes había solo silencio, ahora se oían pasos suaves, respiraciones largas y algún que otro ladrido apagado. Max no se separaba de ella. Dormía al pie de su cama, la seguía cuando ella se desplazaba con su silla
y se sentaba frente a la puerta cuando Richard entraba en casa, como si fuera su sombra vigilante. Una mañana, Paola despertó con el hocico húmedo del perro acariciando su mano. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento traía el olor a ceniza. Desde la radio, una voz grave anunciaba que los incendios forestales se habían intensificado y que las autoridades estaban evaluando la evacuación de algunas zonas rurales. Paola giró la cabeza hacia la ventana. A lo lejos, una línea de humo ascendía en espiral desde los árboles. No era una amenaza directa, pero el cielo tenía esa tonalidad ocre que no mentía. ¿Crees que lleguen hasta aquí?, le preguntó a Max. El perro levantó las orejas, atento. Luego, movió la cola lentamente y la lamió en la muñeca. Más tarde, en el comedor, Richard escuchaba la misma noticia en la radio, pero no mostraba signos de preocupación. Tomaba su café negro, en silencio. Sus ojos, enrojecidos por las noches de mal sueño y alcohol, miraban al vacío. ¿Deberíamos prepararnos para evacuar?, preguntó Paola con voz suave. Richard ni siquiera levantó la vista. No va a llegar hasta aquí, pero en la radio he vivido 20 años en esta maldita zona. Siempre dicen lo mismo, interrumpió él con tono seco. Max se tensó al escuchar el tono de voz y se acercó a Paola, colocando su cuerpo entre ella y su padre. Richard lo miró de reojo, con desdén. «Maldito perro, no eres más que otro estorbo», murmuró. Esa noche, mientras Paola cepillaba el pelaje de Max con un viejo cepillo que había encontrado en el armario, le susurró algo que llevaba tiempo guardando. Yo creo que fue mi culpa que mamá muriera». El perro alzó la cabeza, deteniéndola con su mirada profunda. «Papá nunca lo dice, pero lo siento. Desde que nací, él dejó de querer vivir. A veces pienso que hubiera sido mejor si no hubiera nacido». Max gimió suavemente y apoyó su cabeza sobre las piernas inmóviles de la niña. El contacto era cálido, firme, como una promesa muda. Paola cerró los ojos. «Contigo es diferente. No necesitas decir nada. Tú simplemente estás». Los incendios no dejaron de avanzar. 3 días después, una camioneta del departamento de bomberos pasó por la carretera principal, megáfono en mano, pidiendo a los vecinos que se prepararan para evacuar. Paola, desde la ventana, observaba el vehículo con atención, pero Richard no se movía. En lugar de empacar, bajó al sótano. Allí, ocultos bajo una lona vieja, guardaba varios documentos, fajos de billetes y un pasaporte falsificado. Tenía planes, pero no incluían a su hija. Aquella tarde, Max comenzó a comportarse de forma distinta. Caminaba por la casa de un lado a otro, inquieto, olfateando las puertas, gimiendo levemente. Se detenía frente a la ventana, observando el bosque. Paola notaba su ansiedad y comenzaba a entender que algo no estaba bien. Mientras tanto, Richard se encerró en el cobertizo del patio trasero. Un olor fuerte a gasolina impregnó el aire. Guardaba algo, pero Paola no podía ver desde su posición. Solo escuchaba el crujir de la madera, los pasos rápidos y el ruido metálico de bidones siendo arrastrados. Max se quedó inmóvil frente a la puerta del cobertizo. Gruñía abajo, con la mirada fija, como si viera algo que Paola no podía. Cuando Richard salió, su expresión era otra, más fría, más determinada. «Mañana será un buen día para irnos», dijo sin mirar a nadie. Paola no entendía, pero Max sí, y esa noche no durmió. Vigiló la puerta del cuarto de Paola, sin cerrar los ojos, con la misma atención de un soldado en su último turno. El amanecer llegó teñido de rojo. El cielo, cubierto por una bruma densa, parecía respirar con dificultad. Las cenizas caían como nieve triste sobre el porche de la casa. Paola despertó con la garganta seca. El olor a humo era más fuerte, más cercano. Desde su ventana, las copas de los árboles ya no eran verdes, sino sombras envueltas en un resplandor naranja. Algo ardía, y no estaba lejos. Max no estaba en su rincón habitual junto a la cama. Paola se incorporó en la silla y lo buscó con la mirada. Lo encontró frente a la puerta del pasillo, tenso, con el hocico pegado al suelo, como si detectara algo invisible. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados. Richard apareció, con la mochila al hombro y las llaves en la mano. No llevaba nada más, ni mantas, ni comida, ni ropa para su hija. Solo documentos,
solo lo que le importaba. «Papá, ¿vamos a evacuar?», preguntó Paola sin esconder su miedo. Richard no respondió. Se limitó a cerrar las cortinas con brusquedad y murmuró algo para sí. «No queda tiempo». Luego se acercó a Paola y por primera vez en días la miró a los ojos. Pero no había ternura ni compasión, solo prisa. «Tengo que hacer algo. Quédate en tu cuarto. No salgas. ¿Entendiste?» «Pero... ¿y Max?» «Es solo un perro», gritó, y golpeó la puerta al salir. Paola sintió un temblor en el estómago. No era por el fuego. Era por la certeza de que algo andaba muy mal. El humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Max volvió corriendo del pasillo, nervioso, rascando la madera, como si quisiera advertirle de algo. Paola intentó moverse, pero la silla se atascó en la alfombra. De repente, escuchó un sonido metálico, un cerrojo. Richard había trancado la puerta por fuera. Paola quedó atrapada. «¡Papá! ¡Papá, por favor!», gritó, golpeando la madera con los puños. Nadie respondió. Solo el silencio, interrumpido por el crepitar distante del fuego, que ahora parecía venir desde el propio patio. Max comenzó a ladrar desesperado. Luego se lanzó contra la puerta con el cuerpo entero, una y otra vez. Las patas resbalaban, pero él no se detenía. El humo se intensificó. Paola empezó a toser. «Max, no vas a poder», dijo entre lágrimas. Pero el perro no se rindió. Retrocedió unos pasos, tomó impulso y embistió con todo su peso. 1, 2, 3 veces. En la cuarta, la cerradura cedió con un chasquido seco. La puerta se abrió y una nube de humo los envolvió de inmediato. Max giró la cabeza hacia Paola, con la lengua fuera y el pecho agitado. No necesitaba hablar. Estaba claro lo que pensaba. Había que salir. Ya. Paola tomó aire como pudo y se aferró a los brazos de su silla. Max se colocó detrás y empujó con el hocico, luego con las patas, forzando cada movimiento. Las ruedas chirriaban contra la madera caliente del suelo. El pasillo era un túnel de humo. El fuego ya lamía las paredes del comedor. La cocina estaba en llamas. Partes del techo crujían, a punto de ceder. «Max», susurró Paola, casi sin voz. El perro empujó con más fuerza. Cuando llegaron a las escaleras, Paola sintió que era el final. Pero Max se colocó a un lado y empujó desde el costado, haciendo que la silla descendiera lentamente, escalón por escalón. Cada golpe era un riesgo, cualquier error, y ambos caerían. El último tramo lo hicieron deslizándose. Max tiró con los dientes de la manta que cubría el respaldo de la silla, arrastrándola hasta la puerta principal, que ya comenzaba a deformarse por el calor. Paola no lloraba, solo respiraba como podía. Aún no entendía cómo aquel animal, viejo y cansado, podía actuar con tanta decisión, pero lo hacía, como si toda su vida hubiera estado entrenándose para ese momento. Max se lanzó contra la puerta con fuerza renovada. El pestillo se rompió. Un aire denso y brillante los recibió del otro lado. El cielo estaba rojo, la casa ardía detrás de ellos, la cerca se desplomaba y las llamas consumían los árboles del patio, pero estaban fuera. Max dio un paso y se detuvo. Respiraba con dificultad. Su pelaje humeaba en algunos lugares. Paola, todavía en la silla, le acarició el lomo con una mano temblorosa. «Lo lograste», murmuró. «Max, lo lograste». El perro no movió la cola, solo la miró, con esos ojos profundos que decían todo sin decir nada. El calor del exterior era sofocante. El aire pesaba sobre los hombros como una manta ardiente. Paola, con el rostro cubierto de hollín y los labios agrietados, trataba de enfocar la vista. La luz del fuego y el humo le nublaban la percepción, pero distinguía los contornos de los árboles en llamas, la silueta distorsionada de la cerca que colapsaba tras ellos. Todo parecía moverse en cámara lenta. Max jadeaba con fuerza. Su costado izquierdo estaba chamuscado y una de sus patas traseras cojeaba. Aún así, se mantenía de pie, vigilante, como si el deber aún no hubiese terminado. Paola intentó girar la silla de ruedas, pero el terreno era desigual, cubierto de cenizas y ramas carbonizadas. Las ruedas se atascaban, se trababan en la tierra seca. Max lo notó. Sin perder tiempo, se posicionó detrás y volvió a empujar, gruñendo con esfuerzo.
Sus músculos temblaban, pero seguía adelante. Frente a ellos, un estrecho camino entre dos hileras de árboles formaba un corredor natural. Las llamas lo bordeaban por ambos lados, creando un pasaje inestable, iluminado por el resplandor del infierno. No era una salida segura, pero era la única. ¿Vas a seguir?, susurró Paola apenas audible. Max respondió con un ladrido seco, como si dijera que no había alternativa. Entonces avanzaron. Cada metro era una batalla. Las brasas flotaban en el aire, tocando la piel como agujas. El humo entraba en los pulmones y quemaba por dentro. Paola tosía tapándose la boca con la manga. Max no se detenía. Avanzaba como un guerrero herido, guiado solo por el instinto y el amor. De pronto, un árbol cayó a escasos metros frente a ellos, levantando una nube de polvo y chispas. Paola gritó, pero Max giró a la derecha y encontró otro sendero, más estrecho, casi invisible. Lo siguió sin dudar. Fue entonces cuando escucharon algo, el sonido lejano de un motor. Un rugido firme, diferente al crepitar del fuego. Un vehículo. Max aceleró el paso. Comenzó a ladrar con todas sus fuerzas, con la garganta desgarrada. Ladraba como si supiera que aquella era su última oportunidad. Del otro lado del humo, una figura emergió. Un camión rojo con luces parpadeantes y una manguera desplegada. Bomberos. 3 hombres con cascos y chaquetas ignífugas corrían hacia el fuego. Uno de ellos se detuvo al escuchar los ladridos. ¿Escucharon eso? ¡Alguien está ahí! «No se metan más, es demasiado arriesgado», gritó otro. «Pero hay alguien atrapado». Max corrió al frente. Atravesó una cortina de humo y se plantó frente al camión. Sus patas temblaban. Su respiración era errática, pero no dejaba de ladrar. Los bomberos se miraron entre ellos. «¡Sigan al perro! ¡Vamos!». Paola vio las siluetas acercándose, borrosas al principio, luego más claras. Uno de los hombres se agachó junto a ella, colocándole una mascarilla de oxígeno, mientras otro levantaba la silla con cuidado. «Tranquila, pequeña. Ya estás a salvo». Paola intentó hablar, pero solo pudo susurrar. Él me salvó», señaló a Max, que se desplomó a pocos metros exhausto, con el pecho agitado y la mirada fija en ella. «El perro está herido», gritó uno de los bomberos. «Rápido, tráiganlo». En cuestión de minutos, lo sacaron de allí. Paola fue llevada en una camilla, y Max envuelto en una manta húmeda. Ambos, cubiertos de hollín, envueltos por el sonido de sirenas y voces agitadas. El camión se alejaba mientras detrás, la casa colapsaba en una explosión de fuego y chispas. Nada quedaba ya, ni paredes ni techo, solo cenizas. Paola, desde la camilla, alcanzó a ver por la ventana trasera del vehículo a Max, tendido, pero con los ojos aún abiertos. «No me dejes, Max, por favor», susurró con un hilo de voz. Él no movió la cabeza, pero sus ojos, brillando entre lágrimas, decían que seguiría allí, hasta el final. Las luces del hospital parpadeaban tenuemente en el pasillo principal. Era un centro médico pequeño, rural, con paredes color crema y olor a desinfectante. La noche había caído, y un silencio respetuoso envolvía el lugar, roto de vez en cuando por el sonido distante de una máquina monitoreando signos vitales. Paola yacía en una camilla en la sala de emergencias, conectada a una máscara de oxígeno. Su rostro estaba cubierto de manchas grises por el hollín y sus pestañas seguían impregnadas de ceniza. Dormía profundamente, sedada por los médicos tras ser estabilizada. En su mano derecha sostenía con fuerza un pedazo de la manta con la que habían envuelto a Max, como si soltarlo significara perderlo para siempre. A unos metros, en la sala veterinaria improvisada del hospital, Max recibía atención de un voluntario del cuerpo de rescate que también era técnico en cuidado animal. El perro permanecía inmóvil, con respiración lenta. Tenía quemaduras en las patas, deshidratación severa y una costilla fracturada. Su pelaje, antes espeso, estaba chamuscado en varios puntos. «Está vivo por milagro», murmuró el técnico mientras le aplicaba una pomada especial en las heridas. «No sé cómo aguantó tanto. Es un verdadero guerrero». El jefe de bomberos, John Keller, un hombre robusto de rostro curtido y cabello blanco, observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Había participado en más rescates de los que podía contar, pero algo en este caso
Lo había tocado de forma diferente. Ese perro, ese niño con 4 patas, había hecho lo imposible por salvar a una niña. ¿Sabes algo del padre?, preguntó al paramédico. Negativo. Lo reportaron como desaparecido. Algunos dicen que lo vieron alejándose en dirección norte antes del incendio. No estaba con la niña cuando la encontramos, ni rastro de él. John frunció el ceño. Eso no me huele bien. Horas después, Paola despertó. Lo primero que hizo fue quitarse la máscara con manos temblorosas. Buscó a Max con la mirada. No preguntó por su casa. No pidió ver a su padre. Solo quería saber si su héroe seguía vivo. ¿Dónde está?, murmuró con la voz quebrada. La enfermera, una mujer joven de nombre Claire, se agachó junto a la cama y le acarició el cabello con ternura. Está aquí, cariño. Lo están cuidando. Está muy cansado, pero está vivo. Paola cerró los ojos con alivio. Las lágrimas corrieron libres, silenciosas. Claire se quedó a su lado, tomándole la mano, comprendiendo que en ese momento no había palabras que pudieran aliviar mejor que esa certeza. Más tarde, ya en una habitación más tranquila, Paola pidió ver a Max. El jefe Keller hizo una excepción. Permitió que llevaran al perro en una camilla improvisada junto a la niña. Cuando lo colocaron al lado de la cama, Max abrió los ojos, lentos, pesados, pero llenos de la misma luz. «Hola, amigo», susurró Paola, tocándole la cabeza con delicadeza. «No te vayas». «¿Sí?» Max no movió la cola, solo cerró los ojos y exhaló, como si encontrara descanso al escuchar su voz. Paola se quedó en silencio, acariciándolo. El monitor cardíaco marcaba un ritmo lento pero constante. Era una esperanza. El jefe Keller se quedó en la puerta, observando. Luego se giró hacia Claire. «Voy a contactar a servicios sociales, pero me aseguré de que la niña y el perro se queden juntos. No merecen volver a separarse». Esa misma noche se inició una investigación formal sobre el incendio. Al revisar las cámaras de una gasolinera cercana, descubrieron imágenes de Richard Thompson cargando combustible en varios bidones horas antes del fuego. También encontraron el vehículo abandonado cerca de la frontera estatal. Los billetes falsos y los documentos ilegales confirmaron que había intentado huir. Una orden de arresto fue emitida. Paola no supo nada de eso en ese momento. Para ella, el mundo se reducía al calor tibio del cuerpo de Max, al susurro de las máquinas y a una única verdad que latía en su pecho. Cuando todos la dejaron atrás, él eligió quedarse. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, recuperación y descubrimientos dolorosos. Paola pasaba las horas al lado de Max, cuyo cuerpo se curaba lentamente, aunque los médicos advertían que la recuperación total tomaría tiempo, si acaso llegaba. Aún así, cada vez que ella le hablaba, él abría los ojos. No movía la cola ni se incorporaba, pero bastaba con que la mirara para que Paola sintiera que seguía teniendo un pedazo de hogar. En el hospital, la noticia del rescate se había esparcido como fuego en pasto seco. Enfermeras, doctores y hasta pacientes hablaban del perro héroe, que había cruzado el infierno para salvar a una niña en silla de ruedas. Algunos lo llamaban milagro, otros destino. Todos, sin excepción, se detenían a mirar con respeto cuando pasaban por el cuarto de Paola. Una mañana, Claire entró con una bandeja de desayuno. Llevaba una sonrisa tenue, pero había algo más en su expresión, una especie de ternura contenida, como si estuviera a punto de compartir una verdad delicada. «Paola», dijo mientras acomodaba la bandeja sobre la mesa rodante, «hay alguien que quiere verte». Paola levantó la vista con curiosidad. No era común que recibiera visitas. Claire se apartó, y entonces entró una mujer de cabello castaño claro, piel muy blanca, ojos claros e inconfundible acento del norte. Llevaba una carpeta en las manos y una bufanda color lavanda. «Hola, Paola. Mi nombre es Laura Jensen. Trabajo con el Departamento de Servicios Infantiles del condado. ¿Puedo sentarme?» La niña asintió, mientras Max, desde su camita improvisada, levantaba apenas una oreja. Laura se sentó al lado de la cama y la miró con una calidez que Paola no estaba acostumbrada a recibir de los adultos. «No te voy a hacer preguntas difíciles, solo quiero saber cómo estás. ¿Te sientes segura aquí?» Paola pensó un momento antes de responder. «Sí, mientras Max esté conmigo, sí». Laura sonrió.
Me alegra que lo digas. Verás, estamos investigando todo lo relacionado con el incendio. Ya sabemos que tu papá no estaba contigo. También sabemos que intentó escapar y que dejó muchas cosas sin explicar. No quiero que pienses en eso ahora, pero estamos buscando un lugar donde puedas estar tranquila, sin miedo. Paola bajó la mirada. Su voz se volvió un hilo fino. No quiero irme sin Max. No tienes que hacerlo, respondió Laura sin dudar. Él va contigo, donde sea que vayas. Una lágrima rodó por la mejilla de Paola sin hacer ruido. Laura le tendió un pañuelo sin decir más. Esa tarde, Paola fue trasladada a una habitación más cómoda. Laura, tras hablar con la dirección del hospital, se ofreció como cuidadora temporal mientras el caso se resolvía legalmente. Nadie objetó. La conexión entre ambas fue inmediata, casi instintiva. Laura había perdido a su único hijo 2 años antes en un accidente automovilístico. No era algo que contara fácilmente, pero Claire, en confidencia, le había dicho a Paola que tal vez por eso ella había sentido algo al verla. A veces, dijo Claire mientras empacaba algunas cosas, los vacíos del alma solo pueden llenarse con amor inesperado. Paola y Max fueron llevados en una ambulancia hasta la casa de Laura. Era una vivienda sencilla, en las afueras de Durango. Tenía jardín, chimenea y una vista directa a las montañas. Max fue instalado en una cama especial junto a la ventana. Paola tenía un cuarto solo para ella, con libros, cojines y una silla de ruedas nueva, ligera, que permitía moverse con mayor facilidad. Esa noche, mientras Laura les preparaba chocolate caliente, Paola se acercó al ventanal con Max a su lado. Afuera, la luna iluminaba las colinas cubiertas de pinos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de dormir. ¿Sabes algo, Max?, dijo, acariciándole detrás de la oreja. No sé qué vendrá ahora, pero no tengo frío, no tengo hambre y no estoy sola. Max cerró los ojos y se acomodó más cerca, su cuerpo tibio contra el suyo. Paola apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y suspiró. Era un nuevo comienzo, silencioso, pero lleno de promesas. Las semanas siguientes fueron un soplo de aire limpio después de un huracán. Paola comenzó a acostumbrarse al ritmo tranquilo de la casa de Laura, los desayunos tibios con pan de canela, las tardes leyendo juntas frente a la chimenea y las caminatas lentas por el jardín, con Max siempre a su lado, ya sin vendajes, aunque aún con cierto esfuerzo al caminar. La relación entre ellas creció sin apuro. Laura no hacía preguntas dolorosas, solo escuchaba, y eso para Paola fue suficiente. A veces, en medio del silencio, compartían miradas largas que decían más que cualquier palabra. Eran 2 almas rotas que se reconocían. Max, por su parte, había encontrado su lugar. Dormía en la alfombra del cuarto de Paola, seguía sus movimientos por toda la casa y vigilaba cada sombra que cruzaba por la ventana. Había recuperado parte de su fuerza, aunque su paso seguía siendo más lento. Pero su espíritu, ese que lo había empujado a cruzar las llamas, permanecía intacto. Un día, mientras Laura organizaba algunos papeles en la cocina, Paola se acercó con una pregunta que llevaba días guardando. ¿Tú crees que yo pueda volver a moverme algún día? Laura dejó los documentos sobre la mesa y se acercó. Se agachó frente a ella, tomando sus manos pequeñas y frías entre las suyas. Yo creo que no hay límites cuando uno tiene un corazón valiente. Pero también creo que pase lo que pase, tú ya hiciste lo más importante. Sobreviviste. Y no lo hiciste sola. Paola asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas suaves. No de tristeza, sino de algo nuevo. Algo parecido a la esperanza. Semanas más tarde, Laura la llevó a una consulta con un especialista en Denver. El médico, un hombre mayor de acento británico y rostro amable, revisó sus radiografías, evaluó sus reflejos y le hizo una serie de preguntas detalladas. Después de un largo silencio, guardó los papeles y se dirigió a ellas con voz pausada. El daño en la médula es severo, pero no total. Con una terapia intensa, disciplina y acompañamiento, hay una posibilidad de recuperar cierta movilidad en el tronco y en las manos. No puedo prometer milagros, pero puedo decirles que hay una oportunidad. Paola no dijo nada, solo miró a Max, que estaba acostado a un lado de la camilla. El perro levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Y por primera vez, desde aquel incendio,
movió la cola con suavidad. El doctor les recomendó un centro de fisioterapia especializado en pacientes infantiles. Laura aceptó sin dudar. Se reorganizó para trabajar desde casa. Adaptó el auto con una rampa portátil e inscribió a Paola en un programa de rehabilitación. Los primeros días fueron duros. Paola regresaba agotada, con los músculos adoloridos y los ánimos bajos. Pero Max siempre la esperaba en la puerta, con sus ojos firmes, sentado como un guardián. Nunca ladraba, solo estaba ahí, y eso bastaba para que ella no se rindiera. Durante una de esas sesiones, el fisioterapeuta colocó una pelota frente a Paola y le pidió que intentara moverla con la mano izquierda. No esperaba que lo lograra, pero, con el esfuerzo de varios minutos, el dedo índice se contrajo, y luego el pulgar. La pelota se desplazó apenas unos centímetros. El salón quedó en silencio. Paola levantó la vista, incrédula. El terapeuta sonrió, y Laura comenzó a llorar en silencio. Max se levantó y apoyó el hocico en su regazo. «¿Lo viste, verdad?», susurró Paola. El perro respondió con un leve sonido, mezcla de suspiro y alegría. Esa noche, Laura la arropó como cada día. Paola, aún emocionada, no podía dormir. Con la ventana abierta, dejó que el viento frío acariciara su rostro. «¿Sabes algo, Max?», dijo en voz baja. «Tal vez Dios no me olvidó. Tal vez solo estaba esperando que tú llegaras». Max, desde la alfombra, levantó la cabeza y volvió a bajarla. Dormía tranquilo, sabiendo que ya no tenía que protegerla del fuego, solo acompañarla en su renacer. El invierno llegó temprano ese año. Las montañas del sur se cubrieron de blanco antes de noviembre, y las chimeneas comenzaron a humear con más frecuencia en el vecindario. La casa de Laura, sin ser grande, se llenaba de calor y de aroma a pan horneado cada tarde. Paola se movía ahora con mayor soltura por los pasillos, gracias a los ejercicios intensivos y a su resolución callada. Aunque sus piernas aún no respondían, ya era capaz de controlar el tronco, de girar con fuerza el cuerpo y, lo más importante para ella, de abrazar a Max por cuenta propia. Max también había mejorado, caminaba sin arrastrar la pata, aunque ya no corría como antes. Dormía más tiempo y en los días fríos buscaba la alfombra junto a la estufa, donde Paola a veces se le unía con una manta sobre las piernas. Una tarde, mientras afuera caía una nieve ligera, Laura recibió una llamada del jefe John Keller. Su voz, normalmente tranquila, sonaba distinta. Lo atraparon, está bajo custodia en Nebraska. Al parecer estaba usando otro nombre, pero las huellas lo delataron. Ya está en camino de regreso al estado. Laura colgó el teléfono con el rostro tenso. Se acercó a Paola, que jugaba con un rompecabezas sobre la mesa del comedor. Max, atento como siempre, levantó la cabeza en cuanto percibió el cambio en el ambiente. «Paola, tengo que contarte algo». La niña la miró en silencio, ya habituada a que las noticias importantes vinieran envueltas en ese mismo tono pausado. «Tu papá fue arrestado. Está siendo trasladado a Colorado. Tendrá que responder ante la justicia por lo que hizo». Paola no respondió de inmediato. Bajó la mirada, respiró hondo y acarició el lomo de Max sin mirar a nadie. «¿Lo veré? Solo si tú quieres». «No, ya lo vi irse una vez. No necesito verlo regresar». Laura entendió y no insistió. Días después, las autoridades contactaron a Laura para informar que Paola estaba autorizada a declarar si lo deseaba, pero que no era necesario forzarla. El juicio estaba encaminado y las pruebas eran sólidas. Paola, con la madurez inesperada de alguien que ya había sobrevivido a un abandono, apenas pidió escribir una carta. En ella, con su puño torpe pero decidido, escribió: «No te odio, solo te dejo ir. Quien verdaderamente me salvó fue quien no tenía palabras. Y aún así, me habló más que tú en toda mi vida». Firmó con su nombre y dibujó una pequeña huella junto a la firma. El juez aceptó la carta como parte dos documentos do caso. Richard Thompson fue condenado por negligencia infantil, tentativa de fraude y por poner en peligro la vida de un menor. Pasaría varios años en una prisión estatal. Paola no asistió al juicio. Esa mañana, mientras se dictaba la sentencia, ella estaba en su sesión de terapia, empujando una pelota con más fuerza que nunca. Al final del día, Laura encendió la radio en la cocina. Una emisora local
contaba la historia del perro que había salvado a una niña en medio del incendio. La noticia se había convertido en ejemplo de valentía, y muchos en la comunidad querían saber más. Paola escuchaba en silencio desde el sofá. Max, a sus pies, dormía tranquilo. Cuando la locutora, con voz emocionada, lo llamó Ángel de Cuatro Patas, Paola sonrió por dentro. «Nunca fuiste solo un perro, ¿verdad?», le susurró mientras le acariciaba la oreja. «Fuiste familia desde el primer momento». Esa noche, Laura colgó en la pared del comedor una foto impresa en blanco y negro. Paola en su silla, abrazando a Max, rodeados por nieve y risas. Debajo, una frase escrita a mano: «El amor verdadero no necesita explicación». Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Solo presencia. La primavera se asomó tímidamente entre los pinos, derritiendo poco a poco la nieve que cubría los caminos rurales de Durango. La vida en casa de Laura se volvía más luminosa con cada amanecer. Las cortinas ondeaban con la brisa fresca, el jardín mostraba los primeros brotes verdes y el canto de los pájaros reemplazaba el silencio gélido del invierno. Paola ya no necesitaba asistencia para muchas de sus rutinas. Su cuerpo respondía con mayor firmeza y su voz se había vuelto más segura, más viva. Max, aunque más pausado, seguía siendo su sombra. Caminaba junto a la silla sin correa. Se acomodaba bajo su escritorio durante las clases a distancia y esperaba paciente a que ella terminara cada uno de sus ejercicios de rehabilitación. No necesitaba órdenes. Sabía cuándo era momento de animarla y cuándo simplemente debía estar en silencio. Una tarde, Laura recibió una carta del ayuntamiento. Era una invitación oficial para participar en una ceremonia comunitaria donde se homenajearía a los actos extraordinarios de valor civil del último año. El nombre de Paola figuraba entre los reconocidos, pero el foco del evento estaba en Max. Su hazaña se había convertido en símbolo local de coraje desinteresado. Al leer la carta en voz alta, Paola se quedó callada. Luego miró a Max, que dormitaba junto a la estufa. «¿Y si no le gusta estar entre tanta gente?», preguntó con suavidad. «Tú vas con él», respondió Laura. «Lo único que ha necesitado siempre eres tú». La ceremonia se realizó en la plaza central del pueblo. El escenario estaba decorado con flores silvestres y banderas del estado. Había familias, veteranos, voluntarios del cuerpo de bomberos, maestros y hasta niños con carteles dibujados a mano. «Gracias, Max, nuestro héroe peludo, el mejor amigo de Paola». Paola llegó acompañada de Laura y vestida con un abrigo celeste que hacía juego con los ojos. Su silla estaba adornada con pequeñas luces y una bufanda tejida que ella misma había confeccionado durante el invierno. Max caminaba a su lado, sereno, con una pañoleta roja alrededor del cuello. El jefe John Keller fue quien la presentó. Habló sin solemnidad forzada. Sus palabras eran claras, humanas. A veces el héroe no lleva uniforme, ni armas, ni medallas. A veces camina en 4 patas, con el corazón más grande que el miedo. Este pueblo no olvidará jamás lo que este perro hizo y lo que esta niña nos enseñó. Los aplausos fueron largos. Paola se acercó al micrófono. Su voz era pequeña, pero firme. «No me salvó por obligación. No tenía razones, ni promesas, ni premios. Solo amor. Y eso, creo yo, eso es lo que cambia el mundo». Max se sentó a su lado. Cuando los niños corrieron para acariciarlo, él cerró los ojos por un instante, como si entendiera que, por fin, todo había valido la pena. Al terminar el evento, el alcalde le entregó a Paola una placa simbólica y una medalla a Max, que ella guardó en una cajita de madera junto a su cama. Esa noche, al llegar a casa, Laura sirvió chocolate caliente y colocó música suave en el tocadiscos. Era la misma canción que solía poner su hijo cuando era pequeño. Paola, con la mirada hacia el cielo estrellado, abrazó a Max con fuerza. «Lo logramos, ¿verdad?». Max solo respiró hondo y apoyó la cabeza sobre su pierna. No hacía falta más. El verano llegó con su luz dorada y sus tardes que no terminaban. Los días en casa de Laura pasaban entre risas suaves, libros leídos bajo el árbol del jardín y visitas de vecinos que ya no eran desconocidos, sino parte de una red callada de cariño. Paola, ahora con 13 años,
había crecido mucho. Su espalda estaba más derecha, sus manos tenían fuerza y sus ojos ya no se perdían en la tristeza. Había aprendido a valerse por sí misma, a rodar por caminos de tierra sin ayuda y sobre todo a confiar. Max, con el hocico cada vez más blanco y pasos más pesados, seguía siendo su guardián. Aunque dormía más, sus ojos todavía tenían esa chispa que siempre decía: «Aquí estoy contigo». Cuando Paola se sentaba, no por cansancio, sino para pensar, Max era el primero en darse cuenta. Se acercaba, ponía la cabeza junto al pie de la silla y se quedaba ahí, en silencio, respirando a su lado. Una mañana, Laura recibió una carta del centro de rehabilitación. El último reporte médico de Paola era una gran noticia. Había superado todas las expectativas. Los avances en la movilidad de su torso, manos y brazos hacían posible, por primera vez, pensar en usar un andador para caminar distancias cortas. Cuando Paola lo oyó, no dijo nada de inmediato. Se quedó pensando, como si esa noticia la pusiera frente a una puerta que no sabía si quería abrir. ¿Y si no lo logro?, preguntó, más para sí misma que para Laura. «¿Y si sí lo logras?», respondió Laura, con esa mezcla de cariño y firmeza que había perfeccionado con ella. Días después, hicieron una prueba en casa. Paola se levantó con ayuda del fisioterapeuta y agarró con fuerza el andador de aluminio. Max, desde la entrada del pasillo, la miraba atento, sin moverse. Laura sostenía la cámara, tratando de no soltar el llanto. Paola dio un paso, tembloroso, luego otro, y un tercero. No llegó muy lejos, pero no se cayó. «Lo hice», gritó entre lágrimas y risas. Max se acercó despacito, como si no quisiera romper algo tan especial, y puso el hocico sobre el andador. Paola se inclinó como pudo y le dio un beso en la frente. «Tú siempre lo supiste, ¿verdad?». El perro cerró los ojos. Semanas después, la escuela del pueblo organizó una feria de verano y pidieron a Paola que compartiera su historia. Frente a un grupo de alumnos, padres y maestros, subió al escenario con Laura y Max, que caminaba a su lado, más lento que nunca, pero con una dignidad que no se apagaba. Con voz clara y tranquila, Paola dijo: «Cuando todos se fueron corriendo del incendio, él se quedó. Cuando mi mundo era pura oscuridad, él fue mi luz. Y cuando pensé que estaba sola, él me enseñó qué es el amor de verdad». Se hizo un silencio. Luego, un aplauso cálido, largo, que no pedía nada a cambio, solo agradecía. Esa noche, Laura preparó una cena especial. Max comió un pedacito de carne suave y Paola le sirvió agua fresca en su plato de cerámica pintado a mano. Después de cenar, se echaron juntos en el sillón, viendo las estrellas por la ventana abierta. «¿Sabes qué pienso, Max?», dijo Paola en voz baja con los ojos entrecerrados, «que los milagros no siempre caen del cielo. A veces tienen 4 patas y un corazón más grande que el universo». El perro levantó un poco la cabeza, la puso sobre su pierna y soltó un suspiro largo, como diciendo: «Lo sé». Meses después, cuando Max se fue en su último sueño, lo hizo en casa, con Paola a su lado, sosteniendo su pata con las 2 manos. No hubo llanto, solo gratitud. Porque hay despedidas que no son pérdidas, sino coronas invisibles que se colocan sobre los que ya cumplieron su misión. Max fue enterrado bajo el árbol del jardín, donde él y Paola pasaban las tardes. Una piedra tallada marcaba el lugar, sin fechas, solo una frase: «Aunque el mundo te deje, un alma noble puede encontrarte». Habían pasado 3 años desde aquel incendio que cambió tantas vidas. El tiempo, con su andar callado, fue cerrando heridas sin borrar las cicatrices. Paola, ahora con 16 años, continuaba su camino con determinación y calma. Sus días aún incluían sesiones de fisioterapia, pero también estaban llenos de logros cotidianos. Caminar algunos pasos sin ayuda, escribir con más firmeza, abrocharse los zapatos sola, acciones simples para muchos, pero enormes para ella. Laura la adoptó legalmente en el 2.º año, cuando se cerró el proceso de tutela. Desde entonces compartían el mismo apellido. Eran oficialmente madre e hija, aunque el vínculo entre ellas siempre había existido mucho antes del papel. Paola creció sabiendo que tenía a su lado a alguien que no la veía como una carga, sino como una victoria del amor sobre el abandono.
La relación con la comunidad también se profundizó. Paola empezó a dar charlas en escuelas y eventos sobre resiliencia, cuidado animal y el poder de los lazos verdaderos. Hablaba sin necesidad de convencer. Su historia lo hacía por sí sola. En cada presentación llevaba consigo la medalla de Max, colgada de una cinta azul marino. Nunca se la ponía. Solo la colocaba sobre la mesa, como quien ofrece una reliquia. Max siguió vivo en la memoria de todos. Su historia fue adaptada en un libro infantil ilustrado por niños de la escuela local. Las ganancias se destinaron a un refugio de perros rescatados que hoy lleva su nombre. Refugio Max, coraje sin palabras. Allí, perros ancianos, abandonados o enfermos, reciben cuidado, dignidad y una nueva oportunidad, como Max la tuvo un día. Richard Thompson nunca volvió a ser visto fuera de los muros de la prisión estatal. Su nombre dejó de mencionarse en la casa de Paola, no por odio, por decisión. Paola entendió, con el tiempo, que algunos lazos se rompen no por rencor, sino para que el amor real florezca en otro lugar. A la sombra del viejo roble en el jardín de Laura, donde Max fue enterrado, florecieron margaritas silvestres. Paola colocó allí una banca de madera pintada a mano, con huellitas y estrellas dibujadas. A veces se sentaba ahí con un libro, otras simplemente cerraba los ojos y escuchaba el viento, porque ella lo sabía, que incluso en el silencio, Max seguía ahí, y cada vez que una brisa suave rozaba su rostro, era como si él le dijera una vez más: «Estoy contigo». Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.